Lo pensaste, no sé, con muchísima anticipación, me dijiste cuando estábamos en pleno proceso de vacaciones que querías hacer este tema. Sí, justamente de tantos años de carrera, coincidimos con varios colegas, siempre nos juntamos a charlar y a debatir, como toda profesión, y casi siempre, en la mayoría de los casos, la mayoría de las patologías se pueden evitar. Con esto que se llama kinefilaxia, que es, etimológicamente la palabra significa kine, movimiento, y filaxia, prevención. O sea, hacer determinado tipo de movimientos, ejercicios o actividades previenen ciertas enfermedades, ciertas patologías crónicas o agudas. Y con esto, por suerte, mucha gente no tiene que llegar a casos extremos como cirugías, por ejemplo. Casos de rodilla, causas de traumatismo. Simplemente con este método preventivo se puede evitar mucho malestar en cualquier persona. Bueno, ¿querés que veamos? ¿Tenemos imágenes para compartir? Sí, por favor. A ver si podemos ir colocando las imágenes, así vamos viendo algunos ejemplos, algunos casos. Bueno, típico, ¿no? La forma de trabajar. Muchas personas trabajan ahora con un ordenador. Si quieren las vamos deteniendo un poquito las imágenes, cosa de poder ir explicándolas, ¿no? Bien, esto es lo que mencionábamos recién. Se refiere netamente al tratamiento del movimiento para evitar cualquier tipo de lesión o cualquier tipo de agravio en el organismo. Y luego tenemos lo que mostramos anteriormente, era la parte de ergonomía. Ergonomía lo que quiere decir es la ciencia que estudia la energía de la persona con respecto al trabajo que realiza. Esta es otra cosa que también, realizando una prevención adecuada, se evita patologías laborales. Esto es lo que pasa generalmente en muchos rubros, que es justamente el caso de la computadora. La mayoría de los administrativos, la mayoría de la gente que está con la computadora, tiende a tener, a que se le adelante una artrosis de muñeca o esté predispuesta para un síndrome de túnel carpiano. O tendinitis escarpal, dependiendo de lo que vaya haciendo. Hay gente que, por ejemplo, está 8 horas, hay gente que está 12 horas frente a la computadora o frente al tecleando. Bueno, y claro, y el uso del celular también, ¿no? El uso del celular también. Da una mala postura. El celular, digamos, no tiene una estructura ergonómica, precisamente por eso te hablaba de la Kerván, que es una tendinitis de los tendones del pulgar. Siempre están cayendo pacientes con este problemita y cuando le preguntas la rutina de la vida diaria dice que se quedan hasta las 2 o 3 de la mañana con el celular, texteando. Entonces ahí te das cuenta que justamente esta es la causa de ese tipo de patología. Y ahora, ¿cómo se reeduca la postura? Porque ahí vemos muchos problemas posturales, ¿no? En las imágenes que estamos proyectando, donde, bueno, la actividad, la rutina, la tarea permanente. Justamente, bueno, tenemos los dos casos. Se puso un ejemplo de cada tipo: gente que hace tareas, digamos, administrativas y gente que realiza tareas en tipos de trabajos que se le dice pesados, levantando objetos contundentes o estando en determinadas posturas para realizarlos. Por ejemplo, el hecho de cargar, vamos a darle ejemplo de una bolsa de cemento diariamente, si la persona no tiene una faja adecuada que le proteja la parte lumbar, tarde o temprano va a terminar con una lumbalgia. Esto no es que se dice tarde o temprano dependiendo de la persona, no, ya está comprobado que el 99.9% termina con una lumbalgia al no usar digamos, la faja o cualquier tipo de... ¿Lo mismo pasa con la sobrecarga en gimnasios o no? También justamente yo lo separé así. La kinefilaxia se va a encargar más o menos de lo que es hacer el movimiento, pero no cualquier tipo de movimiento, sino uno específico y adecuado para lo que vos querés lograr. Por ejemplo, en el gimnasio, realizando una sobrecarga de, vamos a ponerlo, peso muerto sin una faja adecuada, es muy probable, si ya tenés predisposición por la parte laboral, a que te termines de lesionar en el gimnasio. O sea, si no hiciste, por ejemplo, una persona de 40 años que no realiza una buena entrada en calor y de repente se pone a hacer peso muerto, el ejercicio más conocido, con una carga bastante grande, lo más probable es que se termine lesionando. Es un movimiento bastante singular con respecto a la técnica. De no realizarse bien, la mayoría termina en mi consultorio, por suerte.
Bueno, van a tu consultorio. A ver, ¿qué otro dato les podemos dar? ¿Cómo se reeduca la postura en estos casos que pasan muchas horas sentados frente al teclado, ¿no? O incluso los chicos cuando hacen sus tareas escolares, para tener además fuerza en ese abdomen, en esa espalda y poder mantenerse erguidos? Por suerte existen varias técnicas actualmente, varias escuelas. La última que salió, que se menciona mucho, es la de RPG, Reeducación Global Postural. También tenemos postural funcional, postural estructural y funcional. Tenemos distintas escuelas. No te podría decir cuál es mejor que otra, pero el hecho de realizar alguna es lo más importante que puedes hacer para todo tipo para todas las edades. Los chicos que hacen las tareas, los chicos, las personas que están haciendo los trabajos, incluso adultos mayores que están viendo antes todo el mundo veía la serie o la película en la tele. Sí. Por ahí te encontrás un adulto mayor mirando la computadora una película y está, ponerle una hora y cuarto, hora y media fijo en una postura bastante, o sea, si no tener una silla cómoda o no tener una postura cómoda. Me ha pasado con pacientes, con adultos mayores que caen al consultorio y dicen que se le duermen las manos. Me pregunta si no es síndrome del túnel carpiano. Indagando, investigando, viendo qué es lo que pasó, resulta ser una cervicalgia por estar justamente en esta postura rígida durante mucho tiempo. Entonces, lo más importante, digamos, es que se haga una reeducación postural siempre de cualquiera de las escuelas, de RPG, de funcional, de estructural y funcional, pero lo importante es siempre realizar, después de estar determinado tiempo en una postura rígida, movilidad. Ya sea con las técnicas que te indique el kinesiólogo o el especialista en la materia. Bueno, importantísimo para prevenir, como nos decías, ¿no? ¿Podemos mostrar algo? ¿Te animás a hacer algún ejercicio, mostrarnos algo que podríamos tener presente? Sí, justamente el tema nos ha pasado con mucha gente que ha caído por una lumbosatalgia, pacientes que de repente han arrancado un yuyo, mujeres que han movido una maceta o incluso lo que te explicaba el peso muerto. El peso muerto justamente es esta técnica, con una barra, vamos a suponer que tengo una barra. ¿Por qué se produce? Porque llevas las vértebras lumbares, la parte lumbar tiene una concavidad mirándola desde atrás o de costado, la llevas a una extensión completa y en algunos casos por el esfuerzo a una curvatura hacia el otro lado. ¿Qué pasa con esto? El ejemplo de la persona que levanta el yuyo, que arrancó yuyo, hizo esto y dio un pinzamiento con estas vértebras. Son vértebras grandes, voluminosas, a comparación del resto de la columna, y los nervios también son grandes que salen por ahí. Uno de los más grandes justamente es el ciático, o el crural, también, que está más arriba. Este pinzamiento produce automáticamente la ciatalgia. Vamos a dar un ejemplo. La persona hizo esto, produjo el pinzamiento, el abuelito queda tirado en el patio porque no se puede mover. El otro ejemplo que te daba anteriormente en el gimnasio, haces peso muerto sin calentar, con el cuerpo en frío, sí, y lamentablemente ya no sos, digamos, de realizarlo todos los días, lo más probable es que tengas el mismo efecto que la persona que trató de arrancar un yuyo o la mujer que trató de mover una maceta en sola postura. Los ejercicios, o sea, lo adecuado para hacer cualquier tipo de esfuerzo de elevación, ya sea con el yuyito o con la maceta, es esto. Desde esta postura la hacemos con las extremidades inferiores y no con la columna. Ajá. Para peso muerto no tenés otra que sí o sí calentar primero, sí, y realizar sí o sí una adecuada maniobra. Claro, una buena técnica. Una buena técnica, exactamente. Si vos lo haces, vuelvo a repetir, en frío y venís de digamos... ¿Qué es de los ejercicios favoritos, además, el peso muerto? Es un ejercicio buenísimo para trabajar toda la parte posterior y todas las cadenas musculares posteriores e inferiores. Sí, sí. Es muy bueno, yo lo recomiendo, pero siempre y cuando tomes la medida exacta. ¿Qué pasa? Cuando tenés la faja puesta en el peso muerto, tenés una contención para la columna. Esto evita que la columna lleve a una hiperextensión o trate de elevar esa curvatura que fisiológicamente la tenemos para protegernos. De esta manera, la persona la puede hacer a la técnica con esta faja y no tiene, o sea, disminuye en esta parte el riesgo que puede tener una lesión. Más todo lo que dijimos. O sea, la técnica adecuada siempre es esta. Sí. Pero lo más, aparte de la técnica, los recaudos necesarios, que son una buena faja, un buen apoyo y un buen agarre también. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que realiza el agarre muy amplio o muy angosto y no tiene un buen control sobre la barra. ¿Por qué lo hago así? Porque tenés mayor control sobre la barra. Se lo puede hacer así también, no está mal, pero digamos, la técnica mejor adaptada a esto es así.
De esta manera tenés mayor control y la posibilidad de lesión es mínima. Perfecto. Justamente. Bueno, mostralo de nuevo, a ver cómo tendríamos que agarrar la barra. Mostralo para allá, para el frente, así cuando te estabas sentando, cosa de que... Normalmente el mayor control se obtiene así. Supinación y pronación. Perfecto. Y ahí. Bueno, dato que no teníamos. ¿Y para eso, para el gimnasio también, la misma faja de trabajo o es una faja especial? No, son distintos tipos de fajas. Hay distintos elementos ortopédicos. Lo más conveniente es una faja de acuerdo a la actividad que vas a realizar. Normalmente la faja para levantar elementos pesados en la actividad laboral tiene ballenitas, tiene una serie de disposición, particularmente de la tensión, que va a proteger la parte lumbar. La faja del gimnasio, por ejemplo, es diferente porque a veces viene de neopreno, de cuero, tal cual, que va más ancha justamente la parte lumbar, porque tiene que ser un poquito más flexible en el movimiento, mientras que la laboral tiende a contenerte más y a hacer más rígida la zona para evitar lesión, para que no forces tanto la zona. Son dos cosas diferentes. Uno siempre tiene que tener no solamente los elementos adecuados, sino la ropa adecuada también. Por ejemplo, si te pones a hacer peso muerto con un gym, aparte de romper el gym, lo más probable es que por tener algo duro que no te deje moverte adecuadamente, no te deje realizar la técnica adecuadamente y termines con una lesión lumbar. Por eso siempre es recomendable la ropa adecuada para la actividad que vas a realizar, la técnica adecuada y el elemento ortopédico de protección o de prevención adecuado. Bueno, me encantó este tema. ¿Cómo hacen, Ale, para consultarte? A mi número, cualquier cosa, generalmente se dan turnos, es el 387-529-3510. Buenísimo, bueno, que te contacten ahí, entonces se sacan todas las dudas y además vos le podés indicar cuáles son los elementos adecuados en cada caso. Perfecto. Que estés muy bien. Muchísimas gracias por visitarnos. Te esperamos muy pronto. Nos vamos a la pausa. Quédate ahí. Ya volvemos.